Soy Ángel Gardi. Me considero de los dinosaurios del fitness, ¿sí? A divulgación sobre fisiología muscular muy profunda. El famoso entrenamiento multifitness, hostias, no tiene ningún tipo de plausibilidad física o fisiológica, no la tiene. La ley de Henneman, que es el principio del tamaño de cómo se reclutan las fibras musculares, al final, si entrenas, mejoras. Digo esto porque muchas veces hay gente que dice, no, pero funciona. Ya, bueno, no es lo óptimo o no es necesario. Cuando seas química, no es tan difícil como tener hipertrofia, ¿no? El cuerpo está mucho más receptivo. Digamos que la ventaja mecánica es el placer. Ahí está la cosa. No es que no necesites tanta tensión mecánica, es que la tengas o no, hay una síntesis proteica que... Vamos a enlazar con la hipertrofia mediada por estiramiento, sobrevalorada o infravalorada. Conclusiones. Gente que tiene un bloqueo. Quiero vivir de entrenamiento, quiero vivir de la nutrición, no sé ni por dónde hostias empezar, pero no quiero ser la copia de la copia. Yo critico mucho las típicas frases de taza de Mr. Wonderful. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Un Café con Natis. No me atrevo ya a decir el número que es, la verdad, entre todos los que perdemos y demás, ya no digo el número y ya Carla pondrá en el título el número. Y como veis, tenemos por aquí a un invitado especial. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, Sergio. Gracias por invitarme, tío. No, hombre, estamos aquí en su casa, que también, hombre, es de agradecer, y gracias a ti, que joder, yo creo que seguramente lo que te comentaba antes de empezar, que aquí lo ven bastantes frikis y que seguramente todos te conozcan, pero si quieres, preséntate un poco. Pues mi nombre es Ángel. En redes, para quien no me conozcáis, en redes me refiero a Instagram, soy Ángel Gardi, angelgardi.entrenador. Todo el mundo me conoce por Gardi porque me apellido Gardachal, y de Gardachal, el diminutivo Gardi, pues Gardi. Nada, me considero de los dinosaurios del fitness, ¿sí? Porque yo soy como de esas primeras generaciones que empezaron en redes a divulgar cuando no había ese concepto de divulgador fitness ni nada por el estilo. O sea, yo estoy aquí desde 2013, 2014. Hostias, Sí. No había ni Reels cuando eso. No, que va. Instagram. Hostia, subías los PowerPoints estos como escritos negros. Eso, sí. Hostia, me acuerdo de eso. Sí. Con el logo, eso la es. Cara. ¿No? Sí. Era esa época, Instagram era una aplicación para subir las fotos. O sea, tú ves fotos de la gente de año 2012, 2013, 2014 y son estas fotos que tenían como el cuadrado pequeño con filtrazos del copón. Pues era esa época y ahí empecé yo. Hostia, Sí que al principio lo que era mi cuenta de Instagram era más para como diario de entrenamiento, donde compartía mis entrenamientos, mis marcas y demás, y luego poco a poco pues iba intercalando alguna publicación de divulgación y hasta que le di un giro y me empecé a dedicar a ello de una manera más profesional, digamos. Luego, lo que me comentabas antes, que estás metido en cultura de gym de siempre, que yo también asocio tu imagen como a cultura de gym, que bueno, si quieres cuenta un poco pues, lo que es y demás. Pues fue gracioso cómo entro yo en cultura, porque, a ver, cultura de gym realmente es Marcos Gómez. Funda lo que es la marca de cultura de gym allá por 2012 en Twitter, fijaos. Y él siempre ha trabajado solo. Y en algún momento de 2019, él hace unas historias en Instagram donde pone un mensaje del estilo: si quieres trabajar conmigo, escríbeme. Claro, él era una historia de captación de clientes. Y yo la interpreté como que estaba ofreciendo trabajo. No sabía muy bien de qué, pero yo le escribí. Y hubo un momento que me contestó... Claro, yo le escribí pensando en que estaba buscando trabajadores y él me contestó como si fuera un cliente. Hubo ahí un intercambio de mensajes como que no tenía ningún sentido, hasta que, no sé si fue él o fui yo, que nos dijimos algo como, pero ¿tú qué quieres? Algo así, ¿no? Y claro, me dijo, no, que esto era una historia para... que estoy buscando clientes, si alguno quiere trabajar conmigo. Y dije, joder. Total, que en ese momento cogí y me dice, bueno, pero cuéntame, ¿qué sabes hacer? Como una peli. Sí, fue un poco así. O sea, realmente lo que podría haber sido una conversación de, ay, perdona, te he escrito por esto y te referías a esto otro, disculpa. Pues no, fue él el que me dijo, bueno, pero cuenta. Y a partir de ese momento
Marcos como que forma un equipo, entramos muchos. No voy a decir ni los nombres, pero entramos muchos, pero luego a los 2-3 meses los cabrones se piraron, tío. Y nos quedamos realmente Marcos, Víctor Iniesta, que es fisio, y yo. Y luego, pues, a lo largo de los años hemos hecho un equipo también de asesorías, donde también estoy metido, aunque tengo mi propia marca personal. Todavía, digamos, tengo esa pequeña labor en Cultura de Gym llevando a gente. Hemos hecho algún lanzamiento, escribimos un libro y tal, pero bueno, ahora... Que le metisteis bastante caña a lo del índice de hipertrofia. Eso. El libro del índice de hipertrofia venía asociado a un documento de hojas de cálculo que hicimos que permitía cuantificar variables muy locas a nivel de fatiga, de estrés articular, de estímulo muscular. Fue una fumada bastante guapa. Esa hoja de cálculo venía asociada también a una formación que hicimos de 12 semanas y tal. Eso lo hicimos en 2022. No, es muy pioneros. Yo me acuerdo de estar haciendo como mis primeras hojas de cálculo para empezar a hacer asesorías y fijarme mucho en vídeos que tenía Marcos en YouTube de pues, qué monitorizar y todo eso. Y la verdad que, joder, es como míticos. O sea, es mítico. O sea, claro, igual aquí hay gente más joven, de yo qué sé, chavales del 03, 04, 05. Yo soy del 2000 y yo sí que me he criado bastante con todo eso. Incluso los de un poquito más mayores que yo también. Pero vamos, yo ahora sí que de hace tiempo ya es como que te asocio solo a tu marca. Y lo que veníamos comentando antes, que como que yo pienso en tu marca y se me viene una fibra, un vídeo de una fibra muscular descomponiéndose. Así que si quieres comenta sobre todo lo que más divulgas y quizás lo que más te ha hecho crecer. Pues yo creo que la gente, sobre todo los 3 últimos años, me asocia mucho a lo que dices tú, ¿no? A divulgación sobre fisiología muscular muy profunda, y lo que dices tú de la fibra muscular descomponiéndose en fascículos y tal, pues efectivamente. Es que, joder, hubo también no una moda, pero hay una empresa que se llama Muscle & Motion que tiene todas esas animaciones 3D de las fibras musculares en detalle, en 4K. Y fue una época muy buena porque justo lo que yo quería divulgar... los acabas de ahí los recursos. Claro. Aparte de que tienen una aplicación que la hice de pago y demás, en el canal de YouTube tienen mogollón de shorts de eso, de una fibra muscular abierta en canal con todos sus componentes, cómo funciona los puentes entrecruzados de actina y miosina. Claro, todos sabemos cómo funcionan los puentes cruzados, pero verlo de esa manera, hostia, de lo mejor que he visto, la verdad, esa empresa. Y nada, tenían mogollón de vídeos también de ejecución de los ejercicios, pero con un cuerpo humano, también con todos los músculos señalados y diferenciados, y era la leche. O sea, justo empecé a divulgar sobre ese rollo, sobre fisiología muscular. ¿Es el tema que más te mola a ti? Sí. Tema fatiga y claro, esa empresa o ese canal me daba los recursos visuales de puta madre. Es que en España yo creo que en ese tema tan específico de cómo desgranar la fisiología muscular, tampoco hay mucha gente que divulgue, al menos en España, yo creo. Ahora un poco más, pero sí. Claro, pero así míticos... Pues yo creo que de los primeros en España que empezamos con ese rollito, en España, Fran Pérez Jurado. Ah, joder, pero Fran Pérez, ese tío también está loco. Sí. Pero ¿cuánto lleva Fran? O sea, Fran ha pegado hace no tanto. Ah, pero al menos como competidor... Competidor sí ha competido. El tío también es un dinosaurio en ese sentido, o sea, que lleva tiempo. No, sí, pero solo como habla de investigadores y demás, te quedas loco de decir, hostia. Pero él, sobre todo, donde dio pepinazo fue en TikTok. Claro, pero bueno, sí, en Instagram es conocido y tal, pero realmente él donde tiene una comunidad potente es en TikTok. No sabía yo que lleva tanto, pero sí, solo por cómo habla de investigaciones y tal, sí que tiene un pintón. Pues de este rollo así friki y asqueroso, yo, Fran, Pedro Pérez también empezó, lo que va que Pedro es más jovencito. Sí, pero Pedro no se mete tanto en tema de fisiología muscular. Pero se ha metido, se ha metido. En tema de la fatiga y demás. Igual no tan evidente como Fran y yo, pero sí, se ha metido.
Y luego de Latinoamérica hay un chico que se llama Barbarroja Fit, Me suena, que también es un enfermo. Y sí, al final, independientemente No, mucho. de si hablamos de España o no, de habla hispana hemos sido poquitos. Es que es un tema muy jodido. O sea, porque realmente a ti para saber qué te pone fuerte y qué te funciona no te hace falta llegar hasta ahí. Entonces los que llegan hasta ahí es porque quieren y porque les mola. Es por y placer. claro, al final llega un punto que realmente ponerte fuerte, tú con que sepas qué hacer y cómo hacerlo ya está. Pero claro, ya y la gente que escucha esto es como el porqué de todo. Y claro, cuando te metes tanto a fondo es como lo que tú me decías, ¿no? De todo el mundo sabe quién es Chris Barley y demás, que no todo el mundo, coño, yo ni siquiera le pongo cara. Ahora mismo, Sí, si le veo igual sé quién es. por poner un poco de contexto, mucha de la información que nosotros hemos divulgado ha sido porque nos hemos basado en un investigador que se llama Chris Beardsley, Eso. que sí, es jodido de pronunciar. Y es un poco el que más ruido ha hecho. O sea, es un coco, sí que es cierto que tiene hipótesis pues, que tampoco están validadas, que bueno, pueden ser prometedoras, posiblemente tengan un gran porcentaje de veracidad o de precisión, pero no están validadas. Pero bueno, es un coco, el tío es un coco y muchos de nosotros que hemos divulgado sobre esto hemos bebido mucho de él. Claro, pero al final digo que es... O sea, meterte hasta ahí ya es... Yo creo, mira... el nicho del nicho. Evidentemente lo tienes que disfrutar, te tiene que gustar, pero sí que hay cosas que pueden ser más rescatables a la hora de aplicaciones prácticas, porque creo que conocer en profundidad cómo funciona la fatiga, cómo funcionan las fibras musculares, te puede permitir tomar mejores decisiones. O al menos no hacer protocolos de cuñado que pueden funcionar porque al final entrenar es entrenar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El famoso entrenamiento multifibras. Hostias, no tiene ningún tipo de plausibilidad científica o fisiológica, no la tiene. Pero como al final entrenar es entrenar, progresas. El entrenamiento multifibras, para quien no lo sepa, es un protocolo que lo ideó Tony Gutiérrez, que es también un dinosaurio del culturismo. Y a ver, eran otros tiempos, estamos hablando de personas de otras generaciones. Pero la premisa era, como el propio nombre indica, trabajar todas las fibras del entrenamiento, o sea, del músculo, ¿no? Entonces, eran como mogollón de series, desde las 30 repeticiones, bajando a 25, luego a 20. Y claro, pues cualquier persona que sepa algo tan fundamental como es la ley de Henneman, que es el principio del tamaño de cómo se reclutan las fibras musculares, pues si tú te acercas al fallo, va a haber un reclutamiento de todo el abanico de fibras. No hace falta irte a las 30 repeticiones para trabajar las lentas y luego... Sí, pues te acercas al fallo al final. Claro, o sea, es que no hay que rebuscar mucho. O sea, lo que es el principio del tamaño, o ley de Henneman, realmente, y esto se sabe desde hace décadas, con eso ya... Y es que además es un principio ineludible, con esto ya sabes que si te acercas al fallo hay un reclutamiento completo o casi completo. Entonces ahí lo de multifibras se desmonta. Pues saber estas cosas, y mira que he mencionado una que es muy superficial, que tampoco es que sea un principio súper rebuscado, saber estas cosas te permite o bien tomar buenas decisiones o al menos no aplicar protocolos que no tienen un sentido. Claro, y digo lo de que al final si entrenas... mejoras. Digo esto porque muchas veces hay gente que dice, no, pero funcionar funciona. Ya, bueno. Claro, pero igual no es lo óptimo. No es lo óptimo o no es necesario. O no lo maximizas. Una cosa es que te funcione y otra que lo estés maximizando. Claro, es que hacer series a 30, a 25, a 20 repeticiones funcionan, pues nos ha jodido. Pues claro que funcionan. Si te acercas al fallo, ahora, ¿es necesario? No. Incluso diría que ni siquiera es deseable. La gente que usa química se acerca, también, o sea, claro. va más. Justo es un buen melón porque ahora se están saliendo muchos shorts de. Bueno, muchos reels de Calderón y demás. También Antonio Valero, que también es de Alicante, también entrenaban pierna como a 15, 20 reps y demás. Pero no sé, yo creo que es más por carga externa. ¿No? ¿Tú qué opinas? Por igual a nivel articular, que les dé más miedo. Puede ser. Yo creo que se juntan muchas cosas. Una, la experiencia que tienen en el sentido de... Hace años, hace décadas, sí que existía ese culturismo más de hay que buscar bombeo, porque ese estrés metabólico forma parte de la hipertrofia.
yo creo que hay una parte de ahí de la herencia recibida y luego puede ser que sí que haya un componente de si hago series de 20 repeticiones me obligo a tener que bajar la carga externa por cojones y por lo tanto igual a nivel articular no sufro tanto. Eso sí que puede pasar. De hecho, yo recuerdo en el ámbito del powerlifting, que yo empecé más con rollito powerlifting, sí que los pesos pesados, estamos hablando de gente como Eddie Hall y demás, esta gente decía que entrenaba a peso muerto una semana sí, una no. Fíjate tú, claro, eso rompe con todo lo que podamos esperar a nivel de frecuencia y demás. Principio de especificidad, ¿no? Claro. Si tú quieres mejorar en algo. Bueno, ya no de especificidad, sino de pura frecuencia. De cómo puede ser un tío que levantas 500 kilos de peso muerto, que me estás contando que lo haces cada 2 semanas. Bueno, lo hará cada 2 semanas ahora, o los últimos años. Pero claro, ¿por qué? Porque un tío que se expone a 350, 400, 420 kilos en un entrenamiento normal... Se revienta el sistema nervioso. Y articulaciones y todo. Entonces Claro. igual sí que necesita esa recuperación, porque cada vez que se expone a esas cargas externas, y ya no hablo de carga interna, a nivel externo, cada vez que se expone, se está arriesgando a cosas. Ya, Joder, que es que la vez que levantó los 500 le sangró la nariz. Claro. flipas. Entonces sí que puede haber ese componente de, mira, sobre todo conforme van cumpliendo años, van transicionando hacia un entrenamiento con series más largas, precisamente por eso. Puede ser, ¿eh? También yo creo que cuando usas química, o sea, y por cerrar ya este tema, que nos vamos un poco de las ramas, no es tan difícil como tener hipertrofia, o sea, como que el cuerpo está mucho más receptivo igual y no hace falta tanta tensión mecánica, y aparte sí que es verdad que es que, claro, si tú tienes que poner una prensa 500 kilos para hacer 6 reps, pues es mejor que pongas 300 y hagas 15 si vas a llegar al fallo, porque lógicamente igual lo haces más seguro. Y me seguiría pareciendo razonable. 15 repeticiones ya no son 20 o 30, ¿sabes? Ya. O 25. Me podría parecer razonable. Nada, yo creo que a más de 20 tampoco suele ir mucho la gente. Sí, pero aún así 15 en prensa son jodidas. Sí, sí. No, 15 y tal, en pierna yo creo que muchos. Yo creo que lo que pasa con la química, más allá de los efectos, ¿no? No es que no necesites tanta tensión mecánica, es que la tengas o no, hay una síntesis proteica que está elevada. Claro, que creces con lo que hagas. Claro. Pasando el torno del gimnasio. Creo que también es falaz decir que no haces nada y creces. Por el famoso estudio que salió, creo que en los 90, que hicieron 4 grupos de personas. Había uno que ni entrenaba ni tomaba testosterona. Y otro que no entrenaba. ¿No? Eran 4. El que ni tomaba ni entrenaba, pues ese evidentemente no cambió. El que tomaba y entrenaba, que ese fue el que más creció. El que tomaba y no entrenaba, y el que entrenaba sin tomar. Pues ahí lo que se vio es que el que tomaba pero no entrenaba ganaba más masa muscular que el que entrenaba y no tomaba. Entonces, un poco de ese estudio surge esto de, es que parece que por tomar química ya progresas. Sí, pero hay que entrenar, ¿vale? Hay que entrenar. Sí que es cierto que a nivel de síntesis proteica, por esa vía puedes estar generando tejido muscular sin la necesidad de someterlo a tensión mecánica. No, sobre todo al principio, imagino. Sobre todo al principio. Pero yo creo que lo que sucede con muchos usuarios de química es que parchean, hay de todo, por supuesto que hay de todo, pero que muchos errores del entrenamiento se parchean con la química. Muchísimos. Aunque cada vez yo creo que se están poniendo más las pilas. Claro, cada vez más. O sea, al final ellos... digo ellos, no me gustaría tampoco que haya como ese... No, a mí tampoco me mola. Esa segmentación, ¿no? No. Pero es como otro tipo de deporte. Sí, es cambia bastante, con otras reglas y con otras circunstancias. Pero sí, yo creo que durante muchos años el atleta que tomaba química, no digo que tuviera menos conocimientos, pero sí que muchos errores que igual una persona natural no te puedes permitir. No te puedes permitir, o hubieras visto que por ahí no es, pues igual hubiera puesto remedio mucho antes que el que usa química. Porque claro, igual química, no lo ha visto, no lo ha que visto. por ahí no es. Pero bueno, ahora mismo ya va cambiando. La verdad es que le están metiendo bastante caña al entrenamiento. Y ya, bueno, enlazando un poco con lo que queríamos hablar, que se me viene a la cabeza que también, por ejemplo, mucha gente cuando se prepara para competir, sobre todo cuando usa química además con esa carga externa, evita muchos ejercicios en estiramiento. Vamos a enlazar con la hipertrofia mediada por estiramiento,
aquí si quieres introdúcenos a Vale. este mundo que también yo creo que en los últimos años has cogido bastante fuelle. Sí, total. Y antes de entrar, ¿tú dices sobrevalorada o infravalorada? Pues uff. ¿Sabes qué pasa? Que con la hipertrofia mediada por estiramiento no vale todo. Es decir, o no todos los músculos pueden beneficiarse de ella. Entonces, decir sobrevalorada o no, sin hablar del músculo en cuestión, pues... En general, rollo, por en las general, redes te diría. En general, yo creo que posiblemente sobrevalorada, ¿vale? Posiblemente. Sobrevalorada tampoco quiere decir Que no sirva. que no sirva. Claro que sirve. De hecho, tiene que formar parte, o sea, el estímulo que tú puedes esperar de la hipertrofia mediada por estiramiento, bueno, al final hipertrofia mediada por estiramiento es el resultado final, ¿no? Pero el buscar que haya un estímulo para esa hipertrofia mediada por estiramiento, yo creo que tiene que formar parte de todos los entrenamientos. Otra cosa es que convenga dosificarlo más, bueno, dosificarlo más. Dosificar es lo que hacemos los entrenadores siempre. Hablemos de hipertrofia mediada por estiramiento, hablemos de unos ejercicios, hablemos de otros. O sea, dosificar tenemos que dosificar. Entonces, yo creo que más te voy a decir, más que sobrevalorada, yo creo que han saltado muchas alarmas respecto al daño muscular que puede provocar y demás. Entonces yo creo que ahí han saltado demasiadas alarmas, porque al fin y al cabo, oye, todo ejercicio tiene un coste. Todo es un estrés. Claro, todo es un estrés. Que el estrés por los ejercicios en estiramiento pueda tener unas connotaciones concretas, vale, bueno, pues si eres entrenador, gestiónalo, qué paso estás. Y si no, si eres un usuario casual, pues que sepas que efectivamente el estímulo del estiramiento sí que puede potencialmente generar más daño muscular, pero bueno, gestiónalo de igual manera, no te cebes y ya está. O sea, si nos puedes hacer una definición o sea, por definición, lo que es la hipertrofia por estiramiento, porque ahí entra todo lo de la miosina y demás, ¿no? Voy a hacer un poco... No sé si luego en edición puedes poner una... A ver, mi novia que la edita. Carla, escuchas y ponlo así puedes, por favor. Nada, que es poner una puta imagen, sin más. Sí, sin problema. Nada, a ver, cuando hablamos de hipertrofia mediada por estiramiento tenemos que hablar de la relación longitud-tensión. Básicamente, eso es lo que... Eso explícalo bien, por favor. De ahí lo de la imagen, de ahí lo de la imagen. Lo de la meseta y todo, porque eso es un Cristo de la hostia. Vale, de ahí lo de la imagen, que decía. Porque si yo hablo de esto y la persona no lo está viendo, es jodido. Vale. Por cierto, ¿puedo decir palabrotas? Sí, joder, las que quieras. Vale. Es la hostia este podcast. Vale. La relación longitud-tensión lo que nos explica es efectivamente la relación que existe entre la fuerza que es capaz de producir un músculo en función de lo elongado que esté. Un músculo puede estar más acortado, puede estar en una longitud de reposo normal y puede estar estirado si, por ejemplo, llevamos el hombro hacia atrás, si hablamos de la cabeza larga del bíceps, ¿no? El caso es que tú cuando hablas de la relación longitud-tensión, esto en una gráfica se manifiesta o se expresa pues, con una curva en función de las longitudes operativas de los sarcómeros. Vale, espera que lo aterrizo. Los sarcómeros, que son la mínima unidad funcional contráctil del músculo, es decir, en lugar de decir sarcómeros, vamos a decir fibra muscular, ¿vale? No sería del todo preciso, pero los sarcómeros trabajan a nivel de micrómetros, trabajan en unas longitudes u otras, dependiendo del músculo, dependiendo de su arquitectura, pueden trabajar mejor o peor en función de unas longitudes. Dentro de la relación longitud-tensión tenemos 3 segmentos de esa curva. Hay un primer segmento que es la región ascendente, ¿vale? Se dice ascendente por la curva, ¿vale? Porque la curva está subiendo. Luego hay una sección plana que es la meseta, ¿vale? Y luego hay una sección descendente, porque en la curva desciende. ¿Qué significa esto? Cuando un músculo o cuando las fibras musculares de un músculo operan, cuando digo operan es que trabajan en la región ascendente, lo que significa es que los sarcómeros, las fibras musculares,
operan en una longitud a nivel de micrómetros, por lo general, creo recordar, creo que era en torno a los 2 micrómetros o por debajo de los 2 micrómetros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está dispuesto de tal manera que los puentes de actina y miosina no terminan de solapar bien, ¿vale? Son músculos que tienden a sufrir insuficiencia activa, por ejemplo, el recto femoral del cuádriceps, ¿vale? Son músculos en los que, por lo general, cuando hay un acortamiento muscular... Pero con el recto femoral con la cadera flexionada. Sí, claro. Ojo, porque que un músculo opere, en este caso en la región descendente, no quiere decir que vaya a hacer más fuerza cuando está acortado. No sucede así. O sea, simplemente que por la longitud de sus sarcómeros van a tender probablemente a sufrir insuficiencia activa con más probabilidad, cuanto más acortados estén. Es que es complejo, ¿vale? Porque, sí, es una fumada. Porque los sarcómeros pueden operar en las 3 regiones, pueden operar por naturaleza en longitudes de muy pocos micrómetros a longitudes mayores, que sería la región descendente, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no tengan una meseta, ¿vale? Lo que quiere decir es que en posiciones articulares concretas pueden, en este caso, en la región ascendente, pueden llegar a experimentar insuficiencia activa. De hecho, el recto femoral así es. O sea, hacer la típica flexión de cadera a la vez que intentas hacer una extensión de rodilla. De hecho, yo lo intento hacer así y no me deja. No me deja. En cambio, si extiendo la cadera y extiendo la rodilla, pues sí que tengo más fuerza. Lo que quiere decir es eso. Músculos que tienden a sufrir insuficiencia activa, por lo general. ¿Por qué? Porque esas longitudes tan cortas de sus sarcómeros hace que los puentes de actina y miosina como que se agolpen, que se solapen demasiado y no puedan traccionar bien. De hecho, chocan con las líneas Z de cada fibra muscular. Las líneas Z son las que separan un sarcómero del siguiente, ¿vale? Los sarcómeros, que son las fibras musculares, van uno detrás de otro a la hora de hacer una fibra. Aquí dentro foto. Lo que separa a cada sarcómero es la línea Z, ¿no? Pues cuando los músculos que operan en la región ascendente implica que los puentes de actina y miosina están tan juntos y tan, digamos, hacinados que incluso chocan con las líneas Z y no permiten traccionar bien. Pero que operen en la ascendente... O sea, yo es que como que se me viene a la cabeza relacionar ascendente, meseta y descendente con estiramiento y acortamiento. Ese es el error. Porque una cosa es cómo operen y otra cosa es lo que luego suceda a nivel contractil, a nivel práctico, digamos. A nivel práctico. A nivel práctico, por eso he incidido tanto en la insuficiencia activa. A nivel práctico, los que operan en la región ascendente tienden a sufrir insuficiencia activa, ¿vale? Cuando les exigimos, sobre todo los que son biarticulares, básicamente, si les exigimos una doble función a la vez, ¿vale? Es decir, flexionar cadera mientras extiendo rodilla. Pues ahí, por la naturaleza de esos sarcómeros, en este caso del recto femoral, vas a sufrir insuficiencia activa, ¿vale? Más, los que operan en la meseta son músculos que suelen tener un rango articular muy amplio y que efectivamente hacen mucha fuerza cuando están en longitudes de reposo, por lo general entre un 80 y un 120% de lo que es la longitud máxima, ¿no? Ese tipo de músculos requieren sobre todo a la hora de... Es que no quiero meter todavía el concepto del perfil de resistencia porque también está... Entonces lo voy a dejar para después. Sí, es que quiero hablar solo de la relación longitud-tensión porque si empiezo a meter cosas... Con el tema de la meseta, músculos o sarcómeros que tienen la longitud a nivel de micrómetros perfecta para trabajar muy bien y hacer mucha fuerza cuando están a mitad del rango. Eso es, a una longitud estándar. La mayoría de músculos funcionan así, ¿no? La mayoría. O sea, yo lo que tengo entendido es que la mayoría funcionan en... Sí. O sea, tú te pones a analizar de dónde tiene más fuerza, yo qué sé, pues el pectoral, el dorsal y demás, y normalmente en puntos de máximo estiramiento y en puntos de máximo acortamiento... ¿Sabes cuál es el problema? Y es que no quería meter más variables. ¿Sabes cuál es el problema? Que
La relación longitud-tensión solo es una parte que explica la fuerza que es capaz de... Porque, claro. El pectoral puede hacer más fuerza cuando está en estiramiento, no tanto por la relación longitud-tensión, sino por el brazo de momento interno, que es otra cosa. Tiene más ventaja mecánica. Claro, porque tiene más ventaja mecánica, pero eso no quita lo que esté sucediendo. Digamos que la ventaja mecánica, que es el brazo de momento interno... Ahí está la cosa, en plan, porque la gente aquí yo creo que eso más lo de fuera lo puede llegar a saber. Claro, ese es el problema, porque cuando hablamos de brazo de momento interno, estamos hablando de una perspectiva macroscópica. Y aquí estamos entre comillas, micro. Y aquí estamos hablando de algo muy micro. ¿Y tienes forma de relacionar lo micro con lo macro? Sí. Por lo general, cuando... Termino lo que es la relación longitud-tensión y... porque falta la descendente, que es la buena. La región descendente implica que los sarcómeros trabajan en longitudes muy largas y eso que hace que a nivel de generar fuerza tengan dificultades, no porque los puentes de actina y miosina se solapen mal, como sucedía en la región ascendente, que estaban demasiado juntos y chocaban, sino porque las cabezas de actina y miosina se separan demasiado, no hay demasiada longitud, entonces la miosina no es capaz de agarrar bien la actina. ¿Qué pasa? Que eso entonces implica que ese tipo de músculos no pueden experimentar hipertrofia porque no hay un buen entrecruzamiento de puentes de actina y miosina. No, porque en la región descendente lo que sucede es que como los sarcómeros trabajan en posiciones muy estiradas, ahí entra en juego lo que se llama tensión pasiva. Todo lo que he hablado de la relación longitud-tensión hasta ahora alude de alguna manera a la tensión activa, es decir, conforme un músculo se acorta, por lo general va aumentando la tensión activa. De hecho, la tensión activa alcanza su pico en la zona de la meseta, ¿no? Es la tensión activa que está generando un músculo cuando se acorta de forma voluntaria. ¿Qué pasa? Que cuando un músculo opera en la región descendente, esos sarcómeros no pueden generar buena tensión activa. La curva de la tensión activa va bajando. ¿Qué pasa? Que ahí entra en juego la tensión pasiva. ¿Por qué? Porque cuando un músculo se está estirando, independientemente de las dificultades que tengan las cabezas de actina y miosina para entrecruzarse, empiezan los elementos no contráctiles del músculo, como puede ser la titina o incluso las fibras de colágeno, pero sobre todo la titina. La titina es una proteína que tiene cada fibra muscular. Ese tipo de componentes no contráctiles sufren o generan una resistencia a ese estiramiento. Y ahí es donde empieza. Y ahí es donde la tensión pasiva se incrementa y es donde se da el estímulo para la hipertrofia mediada por estiramiento. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que para que un músculo se pueda beneficiar de la hipertrofia mediada por estiramiento, sus sarcómeros tienen que operar en la región descendente. Vale, eso es lo que... Sí, perdón, acaba así. La pregunta que puede surgir ahora es, ¿y qué músculos son esos? Pues te los tienes que aprender de memoria. Claro, por aterrizarlo estamos hablando de sarcómeros, que los sarcómeros estaríamos hablando ya dentro de la fibra muscular, dentro de un músculo, y que luego ese tipo de sarcómeros, es que claro, ¿cuál es la expresión correcta? Puede caer en ciertas partes de la curva longitud-tensión, ascendente, meseta o ascendente, puede caer o puede operar. Puede operar, como no hay una línea de corte exacta. ¿Dónde es más eficiente, digamos? Un músculo puede... Por eso decía que hay que tener también en cuenta el brazo de momento interno. Un músculo realmente, aunque no opere en la meseta, no significa que ese punto sea débil. Suele ser el más oportuno, pero porque suele coincidir también con buenas palancas articulares, ¿vale? Eso también quería decirte. ¿Coincide con el brazo de momento? No tiene por qué. No siempre. El brazo de momento interno no tiene por qué coincidir con la relación longitud-tensión, porque es una perspectiva macro versus una perspectiva microscópica. La relación longitud-tensión a nivel de sarcómeros te da información de si un músculo tiende a sufrir insuficiencia activa o de si un músculo puede experimentar hipertrofia mediada por estiramiento. Realmente es con lo que yo me quedaría, ¿vale? Eso, sí. Luego ya los brazos de momento internos te pueden dar información respecto a sobre todo cuando a la hora de hacer una acción articular, por ejemplo, flexores de codo. Tenemos tres. Tenemos el bíceps braquial, el braquiorradial y el braquial. Vale.
estos tres están compitiendo a la hora de hacer una flexión de codo y los tres trabajan. Ahora, si tenemos en cuenta los brazos de momento internos, pues en función de dónde se inserte cada uno, a mayor distancia desde su lugar de inserción a el eje de la articulación, mayor brazo de momento interno y menos esfuerzo tiene que hacer el músculo para provocar el músculo esa acción. a nivel micro. Macro. Claro, o sea, el brazo de momento interno, al final, es una cuestión muy sencilla de ver, porque si yo tengo un músculo que nace en el hombro y se inserta aquí, ¿vale? Va a hacer esto, bien, como es el bíceps braquial. Pero ¿y si lo inserto 1 milímetro más hacia afuera, más lejos del codo? El brazo de momento interno es mayor y por lo tanto puede hacer más tracción a nivel articular, ¿no? Pero luego es eso, como un puente levadizo. Claro, ahí lo que te ves, vale, el músculo ahí, dices, ejerce menos fuerza por el brazo, porque tiene un mejor brazo de momento interno. Pero ¿cómo lo relacionas con la longitud? O sea, la relación longitud-tensión, ¿lo relacionas? ¿O no? ¿O es simplemente pues, No lo teoría? No lo Pues relaciono. no sé si me explico. ¿Qué es teoría, rollo de, vale, pues tú tienes que saber esto, dónde cae, en qué rango de la relación longitud-tensión cae ese músculo a nivel micro, luego a nivel macro, cómo es a nivel de brazo de momento, ¿no? Y luego ya ahí tienes el cómputo global de dónde es más fuerte, porque tienes que hacer una suma. Eso es lo que interpreto. Tienes que hacer una suma, ¿no? Del brazo de momento interno de ese grupo muscular más su relación longitud-tensión. Y ahí tienes dónde va a ser ese músculo más fuerte y donde es más favorable que lo trabajes en el gimnasio. Mira, si lo aterrizamos en los flexores de codo, tenemos que, por ejemplo, en esta posición, en los 90 grados, el braquiorradial es el que mayor brazo de momento interno. ¿Eso qué implica? Pues que probablemente los ejercicios, que en aquellos ejercicios en los que la mayor dificultad tenga lugar a los 90 grados, el braquiorradial puede ser más predominante, porque tiene mayor capacidad comparado con el bíceps braquial y el braquial para hacer fuerza, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos una clave. Si queremos ejercicios en los que el braquiorradial se lleve, en términos comparativos, un mayor estímulo, pues necesitamos ejercicios como el clásico curl de bíceps de pie con barra o con mancuernas. ¿Por qué? Porque a nivel de resistencia, cuando tú estás de pie y haces un curl de bíceps normal y corriente, ¿dónde nos cuesta más? En torno a los 90 grados, justo coincidiendo con el brazo de momento interno del braquiorradial. ¿Quiere decir que el bíceps braquial no trabaja? No. ¿Quiere decir que el braquial no trabaja? Tampoco. Simplemente, por una cuestión de agravio comparativo, el braquiorradial en ese tipo de ejercicios puede recibir un mayor estímulo. ¿Importa el neuromechanical matching? El neuromechanical matching puede tener sentido, pero como hemos hablado de la relación longitud-tensión, no es la única variable a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿y te sabes de memoria la relación longitud-tensión del braquiorradial? ¿Sabes cuál es el problema de los flexores de codo? Que a la hora de que hagan estudios, de hecho... No se sabe. No es que no se sepa, es que suelen meter el bíceps braquial y el braquial en el mismo saco. Grupo, son flexores de codo. Y a veces meten los tres como flexores de codo y punto. Claro. Por lo general, el bíceps braquial, al menos la cabeza larga, sí que... es que no se sabe del todo. Porque... Bueno, si no hablamos, si quieres, damos No, te digo cuál es el matiz. Es que ese es el problema. Que hay cosas de todo esto, de los brazos de momento internos y de la relación longitud-tensión de cada músculo, que te lo tienes que saber de memoria. De todo lo que te tienes que saber de memoria y que se puede saber, a veces los estudios de los que se extrae esa información están cogidos con pinzas, o bien porque se han hecho en cadáveres, o bien porque se han hecho en base a modelos matemáticos que nada tienen que ver con el movimiento de un cuerpo humano. Entonces está muy cogido con pinzas. Yo, mira, me voy a adelantar porque igual en este punto de la entrevista mucha gente dice, ¿entonces qué? La mejor recomendación que yo puedo dar es que a la hora de elegir ejercicios, que tratemos de trabajar con diferentes perfiles de resistencia. Fin. Y eso ni siquiera asegura nada, porque de hecho hay un estudio... Con Prime, ¿no? Sí. No asegura nada, por ejemplo, por estudios como ese, pero también se sabe que en el deltoides lateral hay un estudio en el que comparan elevaciones laterales con mancuernas con elevaciones en polea a la altura del muslo y no hay diferencias significativas. Es decir, tú cuando haces unas elevaciones laterales con mancuernas, el perfil de resistencia es ascendente, es decir, la parte más difícil es aquí. Perfil de resistencia ascendente significa que de principio a fin la resistencia se incrementa, asciende.
pues tenemos unas elevaciones laterales con mancuernas. En cambio, cuando tú haces una elevación lateral en polea y la polea la colocas a la altura del muslo, el perfil de resistencia es descendente. ¿Por qué es descendente? Porque al principio la resistencia Pesa más, sí. pesa mucho, hace más resistencia y cuando separas el brazo, menos, pues descendente. Al principio muy difícil, al final muy fácil. Se creía en esa premisa de que la elevación a la altura del muslo puede ser mejor por aquello de que estás metiendo un estímulo con el músculo más estirado. Pues no, pues fueron equivalentes. ¿Que el estudio pueda mejorarse de alguna manera? Pues igual sí, porque muchas veces, ahora no recuerdo si este en concreto utilizaba personas entrenadas o no, pero bueno, el caso es que yo sí que recomiendo que variemos perfiles de resistencia a largo plazo, porque al final los estudios o son de 8 semanas o en el mejor de los casos de 12, y yo creo que a largo plazo, sobre todo para atletas que buscan la mayor hipertrofia posible, yo no puedo asegurarte que eso sea necesario. Igual Pero mal no te va a hacer. Mal no te va a hacer. Y mal no te va a hacer a nivel articular el hecho de variar ejercicios. Ya no te digo perfiles de resistencia, pero ejercicios también te puede dar un poco de cancha. Es decir, mira, hay una alegoría que a mí me gusta mucho para el tema de las articulaciones. Si tú eres un leñador profesional, con un hachazo o con dos, como mucho, te cargas un tronco. Vale, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene más probabilidades de lesionarse una rodilla? ¿Un saltador olímpico profesional, que tiene una técnica impoluta, que cada salto lo hace exactamente igual que el anterior y que lleva años practicando ese movimiento y siempre le sale igual? ¿Quién tiene más probabilidades de lesión? ¿Ese o el novato? Claro, el novato seguramente. Pues no. ¿No? Hay mayor incidencia de lesiones de rodilla en saltadores olímpicos, y esto se puede extrapolar a muchos deportes, precisamente porque como hacen la técnica tan impoluta y el movimiento a nivel articular siempre es el mismo, que machacas la articulación en el mismo punto, de la misma manera, en la misma magnitud. De ahí la alegoría del leñador. Un leñador profesional que siempre da el hachazo en el mismo lugar, pues rompe antes el tronco. ¿Vale? Esto no es para meter miedo de... si practicas un deporte y nunca ya sabéis, cambias... chavales, hacer una técnica de mierda para no lesionaros. Eso. De vez en cuando meter las rodillas para adentro para hacer una prensa, una sentadilla y os irá de puta Sin madre. conocimiento. Pero es una buena reflexión de que muchas veces el repetir un patrón tantas veces, aunque la técnica sea perfecta, también puede acelerar el desgaste. En el entrenamiento de hipertrofia tenemos una cosa muy buena, y es que no es como el powerlifting, que estamos abocados a hacer sentadilla, banca y peso muerto. Pues en la hipertrofia puedes y debes variar, de tal manera que yo creo que independientemente de teorías más mecanicistas, de relaciones longitud-tensión y demás, el que tú puedas para un mismo músculo meter 2 o 3 ejercicios, no tiene por qué ser la misma rutina, ni mucho menos, ni la misma sesión, pero poder tener esa variedad a nivel articular puede ser conveniente, y puede que, al menos en el caso del deltoides, puede que no podamos asegurar al detalle que eso vaya a ser mejor para la hipertrofia. De hecho, hay un estudio que dice que no hay diferencias ya, pero es un estudio, no sé si... Yo soy muy escéptico también con los estudios. Es lo que dices, yo mal no puedo hacer. Y luego que tú te metes y, a ver, vas al Body Project, o sea, hace poco estás en el Body Project y tú lo notas. O sea, ya debatí con mis amigos de, coño, que es que yo creo que aquí entrenas un año y te pones más fuerte. ¿Por qué? Te puedes poner fuerte con unas máquinas de mierda o en el garaje de tu casa, pero tú cuando empiezas a entrenar con distintos perfiles de resistencia lo notas, y la capacidad que tienes para pelear cada serie no es la misma haciendo 3 series de un ejercicio. O sea, imagínate, por ejemplo, en el Fitness Park de Santander, que entrenar en estiramiento el pectoral es una odisea. O sea, casi todo es en acortamiento y tienes mancuernas o multipower. Y si tú tienes, imagínate, un press de hammer que pesa en acortamiento en largura y tienes que hacerte tus 9 series de pectoral, o sea, no, igual te asegura la misma hipertrofia al ir cerca del fallo y demás que trabajar con distintos perfiles. Pero coño, si tú tienes una prime que vas a modular la carga y vas a poder pelear cada serie a muerte 9 series en lugar de 9 series al máximo acortamiento, coño, pudiendo modular el perfil mínimo, un poquito más de estímulo vas a sacar. Pero claro, eso en un año, ¿cuánto es?
ese poquito más No lo sabemos. en una sesión. Entonces, mi opinión es que quizás sí que a la larga puede favorecerte y como mínimo vas a disfrutar más las sesiones. Porque como Mira, mínimo eso. no lo sabemos, no sé si algún día lo sabremos. Hay que tener en cuenta que por mucho que tú quieras estirar un estiramiento de un músculo, puede que no se vaya a beneficiar jamás, por aquello que hemos dicho, que hay músculos que directamente no operan en la región descendente y por lo tanto los sarcómeros no van a experimentar esa tensión Sobre pasiva. todo me refiero a que No. ese músculo en donde es más fuerte. Sí. Que lo puedas... Pero me refiero que, esto hay que tenerlo en cuenta, tiene que ser, al final conocer estas cosas te tiene que dar una ventaja estadística para tomar decisiones. Fin. Ahora, lo que dices tú, que modificar la CAM o modificar el punto donde otorga mayor resistencia incluso en un músculo, por ejemplo, lo que hemos dicho del deltoides medial, pero imagínate que tuviéramos un estudio en el que se ve que comparar diferentes perfiles de resistencia en el pectoral no sirve para, o sea, no es que no sirva para nada, que te da igual. Claro, ¿y eso qué implica? ¿Que te vas a cascar todas las series en press plano en multipower o contractora? Claro. Ya no, tampoco quiero reducirlo a lo infantil de, bueno, pues te diviertes más en la sesión. Yo incluso a nivel estratégico lo vería como, yo si coloco la CAM de esta manera y me da resistencia más hacia el final, yo lo trato como un ejercicio diferente y tiene su propia evolución a nivel de sobrecarga progresiva. Tengo una vía de progreso por ahí. Si coloco la CAM en el punto de mayor estiramiento, lo mismo, para mí es un ejercicio diferente aunque se trate de la misma máquina y del mismo press. Me explico, al final te está abriendo dos vías de progreso diferentes. Claro. La que tienes con la CAM colocada de esta manera y con la CAM colocada de esta otra. ¿Vale? Claro, y a la larga eso se nota. Sí, yo también lo utilizo muchas veces, no en este caso en concreto de modificar CAMs, pero por cierto, no sé por qué se dice CAM, es leva, tío. Leva en español. Pero la leva, tío, no es la barra que tiran para modular el perfil. No, la leva. CAM significa literalmente leva, tío. Pero CAM igual es en inglés, ¿no? Que te da CAM más, es en inglés. te da más flow. Sí. Yo siempre decía CAM. Digo, tío, una puta leva, ¿no? Y se ha popularizado el término y digo, tío, una leva. Una leva suena, tío, a que no sabemos. Hay que decir CAM, Prime. Sí. Suena a castizo, ¿no? Puedes usar length para hablar del estiramiento también. Pues. Sí. Yo, por ejemplo, a la hora de poner un mismo ejercicio en una misma rutina, pero en 2 días distintos, o sea, por ejemplo, una prensa. Supongamos que yo quiero que haya 2 días a la semana de prensa. Pues no voy a perder la oportunidad de entrenarlo en rangos de repeticiones diferentes un día y otro. O sea, un día igual lo puedo trabajar a 6 y otro día a 9 o a 10, ¿por qué no? Que el rango de repeticiones es tan parecido, porque realmente de 6 a 10 en términos de estímulo hipertrófico y a igualdad de esfuerzo, posiblemente no haya diferencias, ya no te digo perceptibles, sino medibles. Pero lo que decíamos, no es ningún perjuicio. No es un perjuicio, y a lo que voy es que son 2 vías de progreso. Un día tú tienes que encargarte de progresar a 6 repes y el segundo día tienes que preocuparte de progresar a 10. Son 2 vías de progreso y puede que un día no puedas mejorar en la sesión de 6, pero en la de 10 sí. Simplemente por esa pequeña variabilidad. Que esto es muy difícil fundamentarlo a nivel teórico y que haya una serie de principios fisiológicos claros que puedan demostrar, de hecho seguramente no lo puedan demostrar, que sea preferible hacer un día 6 y otro 10. Posiblemente, es lo que te digo, si hablásemos de comparar 6 con 15, pues igual sí que puede haber un puntito ahí de estímulo hipertrófico un poco más marcado tal vez, porque son estímulos, a 15 sí que va a haber más congestión y tal, bueno, pues podremos entrar a debatir, pero entre 6 y 10 posiblemente no haya ninguna diferencia, pero nos está permitiendo tener 2 vías de progreso cuando, joder, machacar también un mismo estímulo, en este caso series de 6 repeticiones constantemente en prensa, pues todos sabemos que eso muchas veces puede acelerar un estancamiento. O no, hay gente que puede progresar meses y meses a 6 repeticiones, ¿por qué no? Pero también sabemos que muchas veces repetir eso a veces acelera un estancamiento. El caso es ese, que
cuando hablamos de los ejercicios, yo la recomendación que puedo dar es variar perfiles de resistencia. Uno, por lo que dices tú, no te van a hacer mal. Dos, abres vías simultáneas de progreso. Y tres, incluso en aquellos músculos en los que parece ser que no hay diferencias, los estudios que tenemos a disposición son estudios pues, que duran poco. Yo prefiero pensar, igual es un poco cuñado, pero yo prefiero pensar que sí que tiene que haber algún tipo de diferencia entre exponer a las fibras del deltoides a hacer fuerza cuando están más estiradas, que no es un ejercicio en estiramiento, porque realmente el deltoides no es un ejercicio biarticular. O sea, para mí el deltoides estirado no es tenerlo en la posición de reposo. Para mí estirado sería hacer algo como así, ¿sabes? O por detrás también, ¿no? Sí, y ni eso. Se estira más, pero comparado con el estiramiento que sufre una cabeza larga cuando colocas el hombro para atrás, ¿sabes lo que quiero decir? Pero yo quiero pensar que algún tipo de diferencia a nivel de lo que experimentan las fibras musculares tiene que haber. Cuando le obligas a trabajar aquí a saco o cuando le obligas a trabajar aquí a saco. Entonces yo quiero pensar que una diferencia sí que hay. Al final, el resumen de lo de mediada por estiramiento era lo de la titina, que al final sufrir ese estiramiento pasivo, la titina sufre adaptaciones y eso causa hipertrofia. O sea, una señalización anabólica que induce la hipertrofia. Lo que sucede con la titina es que la titina tiene un segmento rígido y uno flexible. Cuando un sarcómero opera en la región descendente, ¿eso qué quiere decir? Que tiene la capacidad, el segmento flexible tiene la capacidad de darse de sí y generar ese estímulo mecánico que podría desembocar en hipertrofia mediada por estiramiento. ¿Pero qué implica a nivel microscópico que se acabe dando esa hipertrofia mediada por estiramiento? Pues que esa titina, ese segmento, ese sarcómero en cuyo interior está la titina, la hipertrofia mediada por estiramiento al final no deja de ser una hipertrofia longitudinal, es decir, no suele ser la hipertrofia transversal que todos conocemos, que directamente el sarcómero se hace más grueso, ¿vale? Sino que la hipertrofia mediada por estiramiento es una hipertrofia... Uy, me llama. Tranquilo, problemas del directo. Lo de la titina. Vale. La hipertrofia mediada por estiramiento implica que un sarcómero se añade detrás de otro, es una hipertrofia longitudinal. ¿Qué pasa? Que ese nuevo sarcómero, el que se añade, ya es más corto que el original. Si el sarcómero original medía, por ejemplo, 3,6 micrómetros, como ahora hay dos, igual el espacio sigue siendo de 3,6 micrómetros, el espacio total, pero ahora hay dos sarcómeros que miden menos. Entonces la hipertrofia longitudinal se cree que tiene menor proyección a largo plazo, porque cuando vas añadiendo sarcómeros, claro, lo que al principio sí que te suponía una resistencia al estiramiento porque la titina se daba de sí, en el momento que se genera esa hipertrofia longitudinal, esa tensión pasiva se reduce. ¿En qué afecta al músculo? Pues que ahora ese músculo es capaz de aplicar todavía más fuerza en rangos más estirados. Pero también esa hipertrofia longitudinal llega un momento en el que, salvo que empieces a descoyuntar la articulación, ese músculo ya no puede estirarse más. Entonces se cree que la hipertrofia longitudinal es más de corto plazo, es decir, que una vez has experimentado ese tipo de hipertrofia, a medio o largo plazo ya no lo vas a experimentar más. Hostia, eso es interesante, en verdad, ¿eh? Claro, esa es una de las cosas, se cree, ¿vale? Se cree. Y luego realmente... No está del todo claro. Si eso pasase, llega un punto en el que entrenar más en estiramiento te va a suponer más fatiga, teóricamente, ¿no? Claro. Y luego encima, si se cumple lo que dices ahora, sin ningún beneficio. O sea, ahí habría que tener cuidado. Claro, se cree eso. ¿Sabes qué pasa? Que con los estudios de hipertrofia de estiramiento a nivel de resultados, en humanos sí que se han hecho cosas, ¿vale? Comparando ejercicios y demás. El investigador, ¿cómo se llama? Milos Wolf. Hostia, sí, ese sí que sé. El mítico que se llama mucho con el... Jeff Nippard. ¿Cómo se...? No, y con el calvo, coño, el mítico calvo. ¿Paul Carter? No, el calvo, el de que hizo lo del volumen de entrenamiento. El Mikey Raeten. Ah, Raeten, eso es. ¿Cómo se le ha ido la pinza a ese tío también? Sí, ese tío sí que se le ha ido la pinza con el estiramiento. Sí. Yo le dejé de ver. Le veía ejercicios, hacía el pino para estirar. Sobre todo porque empezó a aplicar el estiramiento a todo lo que... Pero una puta locura. A todo músculo.
Y yo creo que ahí estaba el error. Ahora no sé cómo seguirá. Le dejé de ver a Yo ti. quiero pensar que... no sé cómo se pronuncia nunca ese apellido. Israel. Israel, dice la peña. Yo creo que en 2026 ya se habrá moderado. Quiero pensar que cuando hacía esos ejercicios extraños era en 2021, 2022 que estaba la cosa un poco todavía... De hecho, muchos de los estudios que se han hecho de hipertrofia de estiramiento han sido entre el 22 y el 25 aproximadamente, muchos hechos por el Wolf este. El caso es que en cuanto a estudios de resultados en humanos, sí que se ha visto que muchas veces no hay diferencias o que, por ejemplo, sí que hacer parciales en estiramiento es mejor, pero claro, en músculos concretos, sobre todo en los flexores de codo, por ejemplo. Podemos hablar si quieres, decir así por encima los músculos que se benefician del estiramiento. Es para que la es gente problema. saque el boli. Por ejemplo, parece ser que flexores de codo podrían beneficiarse, por ejemplo, un curl predicador, ¿vale? Que es un perfil de resistencia descendente, es decir, la parte que más cuesta es justo al inicio, parece que es superior a... Pero claro, luego hablamos de dónde pese más y también de Claro, cómo es que, el claro, codo de flexión, es que el hombro de por eso hay flexión. que meter en la ecuación de la relación longitud-tensión el perfil de resistencia, porque si un músculo trabaja en estiramiento, pero el ejercicio que eliges para hacerlo no es difícil donde tiene que serlo, pues entonces da igual, te da igual. Entonces al final, si tú quieres trabajar en estiramiento de un músculo, uno necesita saber si puede experimentar esa hipertrofia mediada por estiramiento. Que sepamos, glúteo, isquiosurales, flexores de codo no está claro, porque sí que tenemos un estudio de resultados o varios estudios de resultados que apuntan hacia el hecho de que un predicador puede ser superior, pero claro, un predicador no es un ejercicio en estiramiento realmente, es un ejercicio con demandas en estiramiento, que no es lo mismo. Un ejercicio, fijaos, un ejercicio en estiramiento es un Bayesian, ¿no? Con la polea arriba. Ahora bien, ¿un Bayesian siempre es un ejercicio con demandas en estiramiento? Depende de la polea. Si colocas la polea en el suelo, no. Si la colocas a la altura de la mano, sí. Entonces, no es lo mismo que un ejercicio sea en estiramiento a que tenga demandas en estiramiento. Un Bayesian que tiene el hombro extendido y que además la polea está a la altura de la mano es un ejercicio que combina las dos cosas, en estiramiento y con demandas en estiramiento. Un curl predicador es un ejercicio con demandas en estiramiento, claro, pero no en estiramiento. Y sin embargo, parece ser superior en términos de hipertrofia. Y yo te pregunto, ¿y cómo se come eso? Porque yo no lo sé, que yo no lo sé. Sí. Ese es el problema, es que ese es el problema, yo no lo sé. Por si acaso, mete predicador. O ambos, yo diría, ¿no? Claro, por eso si acaso varía el estímulo. Yo en flexiones de codo tendría ejercicios en los que el codo esté por delante, es decir, hombro flexionado. Y que ahora se dice que no hace falta, ¿no? Ya, porque han salido estudios en los que se ve que el meter el codo por delante o por detrás no parece ser tan relevante como el hecho de dónde esté ubicada la resistencia. Bueno, da igual, por si acaso hacerlo. Pero yo lo haría, ¿vale? Por lo que se sabe ahora mismo de flexores de codo, hice una publicación con Heracles hace mogollón de meses. Y sí, parece que la conclusión es que lo más importante es dónde se ubica la resistencia. ¡Madre mía! Vi eso, qué barbaridad. Sí, era un carrusel gigante. ¡Qué puta barbaridad! A ver si la gente va y lo busca. ¡Qué barbaridad, chaval! Es una colaboración que hice con Yago de Heracles Fit. ¡Qué barbaridad! Me acuerdo de verlo que acabé y dije, mira estos dos cabrones, la que me han metido en el carrusel y para decirme que el curva Bayesian está bien, pero la verdad que la info es una locura y yo me quedé loco. Bueno, dije, qué barbaridad. Ahí están todos los estudios relevantes. No, una puta locura, en verdad. Pues la conclusión es que parece que lo importante de momento en los flexores de codo es si la resistencia se ubica al principio o al final, y parece que al principio es mejor. Estudios que han surgido que lo que dices tú, parece que el hombro esté flexionado o esté extendido no es del todo relevante, ¿vale? Pero claro, si hablamos de un hombro extendido, volvemos al tema de la resistencia. Lo importante no es tanto que esté extendido, sino que las demandas sean en estiramiento, ¿vale? La cuestión es, ¿el bíceps entonces es un músculo que pueda beneficiarse de la hipertrofia por estiramiento? En cuanto a resultados, pues es lo que acabo de contar, no lo sé. Pero por ejemplo, el gemelo en cuanto también. Solio. El solio tenía algo de evidencia, ¿no? Que mejoraba por estiramiento. Sí. Luego, cuando digo lo de resultados, me refiero a que una cosa es
lo que ven los estudios en los que hacen una comparativa directa de ejercicios y punto, y luego están los estudios más mecanicistas. Y por eso digo que en el tema de los flexores de codo no está del todo claro, porque los estudios que han tratado de medir los sarcómeros y tal, o bien no existen, o se han hecho en cadáveres y son cutres. ¿Vale? Ese es el problema. Entonces, en principio, músculos que pueden beneficiarse a priori de la hipertrofia mediada por estiramiento: isquios, glúteo, pectoral, flexores de codo lo dejamos ahí, cabeza larga del tríceps, y también cogido con pinzas según como Luego lo quieras ver. ahí también entra el tema de la insuficiencia activa, ¿no? Sí, y dorsal. La insuficiencia activa sobre Dorsal todo... que se beneficia por estiramiento. ¿Sabes qué pasa con el dorsal? Que tienen una de las condiciones para que también se pueda beneficiar de la hipertrofia mediada por estiramiento no es tanto cómo operan sus sarcómeros, sino también la capacidad articular que luego tiene el músculo o el tendón de tener lo que se llama una gran excursión. Por eso se recomienda ahora lo de protraer, tal, descolgar y tal, porque al final de nada sirve que los sarcómeros teóricamente operen en la región descendente si luego a nivel articular tú no puedes exponer al estiramiento a ese músculo en cuestión o a esos sarcómeros. Entonces, músculos claros, un glúteo isquios pectoral. Pero por ejemplo el glúteo es más eficiente en acortamiento. Claro, son cosas claro. Que... Es que por eso muchas veces no se trata tanto de tratar de entenderlo, sino de combinar patrones. De variar y ya está. estímulos. Es decir, el brazo de momento interno del glúteo nos dice que donde mayor capacidad de aplicar fuerza tienes cuando está precisamente la cadera extendida y acortado, cuando ya prácticamente tiene la función hecha. Y sin embargo, cuando tú comparas hip thrust con sentadilla profunda, el glúteo experimenta más hipertrofia porque se estira bajo carga. ¿En la sentadilla? Yo tenía entendido que salía igual. Si es profunda, no. En personas desentrenadas, al menos. ¿Y por que qué digo lo de, también, lo de desentrenadas? Por lo desentranadas. que te decía antes de como la hipertrofia longitudinal parece ser más cortoplacista, y digo parece ser porque está todo cogido con pinzas. Parece ser que cuando se ha generado sarcomerogénesis, es decir, cuando hay un nuevo sarcómero uno detrás de otro y los nuevos sarcómeros ahora son más cortos de lo que eran antes, donde el músculo antes experimentaba un estímulo de hipertrofia mediada por estiramiento, ahora ya no. Ya no, porque está ya no. Por eso muchos estudios son frustrantes porque ves las personas que participaron y dices, joder, otra vez personas desentrenadas. Claro, y que al final dices, claro, pues claro que la sentadilla profunda ha sido mejor, porque estaban desentrenadas, entonces se han beneficiado de esa hipertrofia mediada por estiramiento que un avanzado igual no experimenta. Igual, insisto, no estoy hablando con absolutos porque... Es que siempre acabamos en el mismo punto con todo el tema de la hipertrofia. Es como que es tan difícil sacar conclusiones de algo. Porque hay estudios que parece que vas a encontrar una cosa y pum. Claro, es que los estudios, yo para eso sí que soy súper escéptico, porque al final en Instagram sobre todo, o sea, es que puedes justificar lo que quieras. Yo pienso, tú ahora quieres buscar, que quieres ir a favor de esto y puedes encontrar algo para ir a favor. ¿Quieres encontrar algo para ir en contra? Lo puedes encontrar. O sea, es mi opinión de la ciencia y que me parece súper importante y demás, pero luego pienso como que a veces quizás es más importante ir al gimnasio y que tú mires a la peña, ¿vale? Este bardal o este burro que lleva haciendo este ejercicio durante años y tiene un pectoral y dices, coño, ¿qué ha hecho este tío? Y a veces sacas patrones. O sea, yo por ejemplo saco el patrón de los que se han reventado durante tiempo y se les ha ido la puta pinta. Muchos, una de dos, o se han quedado por el camino a nivel de burnout, a tomar por culo, o otros se han puesto fuertes de cojones. Y ahí podemos decir volumen de entrenamiento. Pero claro, es que también es verdad que es que a favor de la ciencia hay que decir que es muy difícil que tú controles a un tío durante años y con estas pautas es imposible. O sea, no creo que se llegue a hacer. Yo creo que será todo observacional con el tiempo y preguntar encuestas y sacar hay estudios bien diseñados que tienen un control bastante exhaustivo, pero duran poco. Duran poco y 12 semanas se considera óptimo. Es que es un poquito más igual, un mesociclo de alguien que lo alargue un poco. Claro, es el tiempo suficiente para ver cosas, pero claro, a largo plazo, con lo acumulativo que es esto. Pero bueno, al final a mí me gustaría que de aquí se quedara eso. Sí, vamos a sacar conclusiones prácticas porque de la fatiga no nos va a dar tiempo a hablar. Pues para otra vez. Sí. Conclusiones precisas: combinar diferentes ejercicios con diferentes perfiles de resistencia. En aquellos músculos que son sospechosos de experimentar hipertrofia mediada por estiramiento como dorsal, pectoral, cabeza larga del tríceps
glúteo e isquios y flexores de codo. En esos pues sí que puede ser especialmente interesante, y esto es importante, no solo entrenarlos en estiramiento, sino con demandas en estiramiento. Por ejemplo, con el tema de las extensiones katana, el error habitual es a pensar que con hacer esto, que con flexionar el hombro, ya la cabeza larga está en una buena posición para recibir un estímulo a nivel de estiramiento. Sí, está estirada, pero eso no quiere decir que la resistencia esté ubicada de la forma correcta para que las demandas sean estiramiento. Lo que hay que hacer en una katana, en las extensiones katana, no es dejar la polea abajo del todo, sino incluso colocarla casi cerquita de donde estás tú. O sea, yo, por ejemplo, un ejercicio que hago es Con el banco, ¿no? con el banco, pero también si yo hago la katana, o sea, lo que estoy buscando es, a ver si me puedo dar la vuelta, lo que estoy buscando es que yo cuando estoy haciendo esto así, que la polea esté, digamos, ubicada por esta zona, de tal manera que cuando yo estoy aquí, yo estoy tirando de forma completamente perpendicular a la polea. ¿Me explico? Es decir, yo no busco solo que el hombro esté flexionado. Yo busco que a la hora de tirar, justo al inicio, la polea haga la máxima resistencia. Y para eso la tienes que colocar muy arriba y muy pegadita incluso a tu mano. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, hay que diferenciar entre ejercicio en estiramiento y ejercicio con demandas en estiramiento. Si tú quieres optar a recibir un estímulo o a experimentar hipertrofia mediada por estiramiento, tienen que suceder las dos cosas. Salvo con excepciones como lo de los flexores de codo, que se ve que haya demandas en estiramiento es suficiente, aunque no se pueda considerar que el músculo esté en estiramiento, pero eso, el tema de los flexores de codo es otro melón. Pero en principio combinar las dos cosas, en estiramiento y con demandas en estiramiento, ¿vale? Y no tengáis miedo de, ni siquiera tengáis la incertidumbre o la inquietud de estoy aquí eligiendo ejercicios diferentes porque Gardi ha dicho que es que no os vais a equivocar tampoco. Tampoco considero que eso tenga que convertirse en que las sesiones se conviertan en la lista de la compra, es decir, necesito ahora... Y más en un gimnasio al uso, que no claro, tienes unas posibilidades de la hostia. Claro. Como tengo que variar perfiles, si entreno el bíceps, pues 3 o 4 ejercicios de bíceps. Si entreno el tríceps, otros 3 o 4. Si entreno el pectoral, otros 3 o 4. Es como que no hacen falta. Puedes variar a lo largo de la semana. De la semana o de los mesociclos. Claro. Al fin y al cabo. Que eso también, o sea, no hace falta... salvo que seas una persona que entrene 3 días, que igual no optas a tanta variabilidad de ejercicios, pues tendrás que hacerlo entre mesociclos y ya está. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero la premisa de combinar perfiles de resistencia mal no va a hacer y posiblemente sea bueno. Esa es la conclusión. Modificar perfiles, que al final no deja de ser. Si haces unas elevaciones con mancuerna o unas elevaciones unilaterales en polea con la polea arriba, ya estás modulando los perfiles, que yo creo que mucha gente los modula sin darse cuenta, porque sí. Con toda la info que hay en redes o ves gente entrenar y más, que realmente nada es casualidad y la mayoría tienen los perfiles de resistencia ya ajustados y la gente indirectamente pues va a hacer este press de hammer quizá antes que ese press con mancuernas y demás, más que nada porque si no vas a ver cómo luego además te va a costar, porque claro, tú dejas los del estiramiento para después. Por lo general sí. Un amigo... O sea, yo tenía bastante interiorizado dejar los de estiramiento para después. Si tú estás con el pectoral y te pesa aquí, como a principio de la sesión te revientes aquí y luego ya tengas que pelearte aquí, coño, pues te va a costar incluso más. O sea, bueno, mucho más. Y me dijo, no, en estiramiento antes para beneficiarte de estiramiento. Y como siempre llegué a la conclusión como decir, si es que en verdad también puedes decir, lo meto al principio por aprovecharlo. Aquí en este mundo puedes decir lo que quieras. Puedes justificar por cuestiones de fatiga o por cuestiones de rendimiento. Claro, que como quiero aprovecharlo, lo meto al principio. Ahí es donde yo no me preocuparía tanto de si está antes o después. O sea, dentro de un mismo músculo no me preocuparía tanto de antes o después. Sí que la tendencia por términos de fatiga yo lo colocaría al final, porque no creo que si tú haces un ejercicio de press convergente que pueda tener más demandas en acortamiento, digamos. No porque tanto... bueno, en fin, da igual, eso es otro tema. Sí, porque estaba pensando en máquinas concretas, pero bueno, supongamos que haces un press con mayores demandas en acortamiento, suelen ser los convergentes y tal. Bien. No pasa nada. No va a haber mucha diferencia entre si haces eso al principio, o sea, si lo haces primero y justo después haces el otro, o viceversa. Son 2 ejercicios.
chico, gestiónalo. En todo caso, si te preocupa, para la siguiente sesión o para el siguiente bloque, cuando lo vayas a hacer, hazlo de la forma inversa y ya está, y te quedas tranquilo, no pasa nada. En términos de fatiga, si nos ponemos a friquear y a hilar muy fino, pues sí que podríamos decir que entrenar primero el ejercicio en estiramiento puede condicionar un poco más el rendimiento del siguiente, que no tanto como sucedería al revés, ¿me explico? O sea, porque al final los ejercicios en estiramiento, eso ya lo voy a mencionar, pero si quieres lo dejamos ya como el cebo, que al final los ejercicios en estiramiento con demandas en estiramiento se asocian más a la fatiga de iones de calcio. Eso y ¿vale? Si lo hacemos se nos va a 3 horas. Eso es el cebo, ¿vale? Para el siguiente podcast. Ahora siguiente, chavales. Pues esa fatiga protagonizada por iones de calcio sí que parece ser como más, ¿cómo diría yo? Sí que puede condicionar más a los ejercicios que vengan después. Ya no solo a nivel local, sino también a nivel central, ¿vale? Considero que es alarmista, como he dicho al principio, considerar que la fatiga por iones de calcio es el mal en la Tierra. Todo es gestionable, pero si nos ponemos a friquear, pues sí que podríamos decir que ese ejercicio en estiramiento tiene más sentido después de otro en acortamiento. A ver, como para cerrar un poco conclusiones prácticas y aterrizarlo, yo creo que los mensajes son que tampoco porque se ha puesto expreso un poco y claro, hay gente de distintos niveles. En general la conciencia de la gente que escucha este podcast es alta, pero aún así, joder, igual son cosas que ya son plus. Sí. Y por aterrizarlo, eso yo creo que una conclusión muy buena es: no es lo mismo tener un músculo estirado que trabajarlo en estiramiento. También hay que tender con demandas en estiramiento. Con demandas en estiramiento hay que tender eso al perfil de resistencia. Consejo práctico: modular los perfiles de resistencia. Si queréis hilar fino, básicamente dejar lo que pesa en estiramiento más hacia el final de la sesión. Y que al final esa variedad de estímulo no vas a cagarla. O sea, no vas a cagarla. En vez de jugártela con algo que haya salido hace un mes, no te vas a equivocar. Que lo pruebe otro y ya cuando el otro tenga los resultados de puta madre ya lo haremos todos y lo implementaremos todos. Y la hipertrofia mediada por estiramiento, yo creo que para entenderlo guay, también el tema de la relación longitud-tensión, que es muy buen... Sí, porque es que es antiintuitivo. Lo microscópico es antiintuitivo. Porque... Claro, cuando hablamos de región ascendente, y con esto acabo ya, cuando hablamos de región ascendente, que los sarcómeros operan ahí, tendemos a pensar que, entonces, ¿qué? ¿Ese músculo trabaja mejor en acortamiento? No va así, no es eso. Simplemente son músculos que por naturaleza tienden a sufrir insuficiencia activa, por lo general suelen ser músculos biarticulares y tal, pero bueno, en fin, lo dejo ahí. Es que eso es como, hasta teóricamente es jodido de entender, ¿sabes? Porque yo he visto bastantes vídeos de esto, también lo habla mucho Borja y tal. Y dices, joder, sabes la teoría, pero luego dices, a ver, pero ¿cuál es la aplicabilidad? Claro. Pero claro, luego tienes que atender al brazo de momento interno del músculo, en qué punto es más fuerte. El brazo de momento interno puede tener sentido cuando tienes otros músculos que hacen la misma función que ese que estás trabajando, en el caso de los flexores de codo. El brazo de momento interno yo lo considero especialmente relevante cuando tratas de predecir en cierta medida qué músculo puede participar más cuando a la hora de hacer cierto gesto otros tantos hacen lo mismo. Claro, y sobre todo seleccionar ejercicios, diría. Sí. Me refiero porque es que no se me viene a hacer otra cosa que el press de hammer. Que el press de hammer, al final, que pesa tan arriba, yo veo mucha gente que lo acaba repudiando, odiando, y a mí me ha pasado de pautarlo y que ya no lo pauto, porque es tan agresivo en acortamiento y el pectoral no es nada eficiente. Que, a ver, igual un tío, no sé, que te lo pueda bloquear con el tríceps y tenga buenos brazos. Por ejemplo, hace poco me pasó con un chaval un amigo, que a mí me da de puta madre. Claro, tiene unos tríceps que igual, claro, igual al final estás extendiendo el codo del todo y con el tríceps lo sacas. Pero la mayoría yo lo he quitado y la mayoría de gente no, o sea, al menos en mi caso, no sé si a ti te ha pasado algo del estilo, y es tan agresivo arriba que no hay Dios que lo progrese, pero luego te vas a un ejercicio más con un perfil de resistencia que se adecua, o sea, que es un neuromechanical matching, y ya sirva o no, porque si ya es al fallo, vale, te vas a poner igual de fuerte, sirva o no, tú te metes dentro de la serie y lo notas. Y a nivel de progresión, creo que sí condiciona tu progresión. Entonces ahí yo creo que es lo más importante, saber dónde ese músculo es más eficiente, que lo que hablamos es sabértelo de memoria, ¿no? Eso es, sí. La puta es esa, que hay que sabérselo de memoria en muchos casos. Sí. Y nada, ya para acabar, sí que me molaría, que yo creo que también se lo dije cuando estuve... Bueno, Fermín ha venido varias veces. Y un consejo, o sea, aquí al final nos ve mucha peña que o vive de esto
o quiere vivir de esto, tú llevas viendo esto mucho tiempo, de asesorías y demás, y te has hecho una buena marca personal, ¿qué consejo así le dirías a una persona que a ti te hubiera molado oír cuando empezaste? O también un mensaje, yo creo que también es muy importante de, coño, que no te dé vergüenza jugártela, que no te dé vergüenza grabarte, que no te dé vergüenza Para echarle entrenadores. huevos. Para entrenadores de, oye, yo quiero, gente que tiene un bloqueo, quiero vivir de entrenamiento, quiero vivir de la nutrición, no sé ni por dónde hostias empezar, quiero estar en redes, pero no quiero ser la copia de la copia, ¿qué cojones hago? Es que sé que odio, además yo critico mucho las típicas frases de taza de Mr. Wonderful, las típicas super positive, y voy a decir una, pero es que creo en ello. Sé tú mismo. Sé tú mismo. Es que es así. No puede haber una marca personal si no eres tú mismo. Una cosa es que tú te inspires ya no en contenido de otros, sino que puedas rescatar ideas para generar contenido. Está bien, pero luego dale tu toque, haz tu propio guión. Antes te he preguntado, ¿puedo decir palabrotas? Pues si tienes que decir palabrotas, dilas, exprésate como te tengas que expresar, vístete como te tengas que vestir, pero sobre todo sé tú mismo. Luego está claro que tienes que al final aglutinar una buena base de conocimientos, luego ya veremos si te especializas en algo o no, pero que tengas conocimientos, pero sobre todo que seas tú mismo, que seas capaz de transmitir esos conocimientos como nadie más lo haría. Y al final se trata de eso, yo creo. Bastante, bastante bien. Y luego, sobre todo, uno más de estoy bloqueado. O sea, ¿a ti te ha ayudado algo? Bueno, nunca has tenido, ¿no? Como apuro a mostrarte en redes. No, a mí me costó mucho la transición a los Reels, porque yo Vale, estaba... pues, ¿qué pensaste ahí? ¿O qué te hubiera molado oír en ese momento? Yo creo que hay mucha gente que... Es que no paro de ir gente, tío, que quiere hacerlo y hasta le quema por dentro. Tiene hasta una ansiedad, pero como que no Mira, arranca. yo el mejor consejo que puedo dar es una herramienta, es un teleprompter a la hora de hacer un guión, porque el problema muchas veces está en que al principio empecé así a pelo, en querer decir todo del tirón, porque claro, tienes que empezar a grabarte, no sabes editar, no sabes exactamente cómo colocarte, te gustaría hacer cosas, pero claro, cómo colocas la cámara, o sea, hacer cosas en el vídeo, pero cómo... Entonces, el que todo eso tenga que salir bien a la primera, muchas veces genera mucha ansiedad porque no va a salir a la primera. Por mucho que tú domines un tema, no te va a salir un minuto y medio de contenido sin cortes, sin decir coletillas y demás. Usad aplicaciones tipo teleprompter. Con el móvil, tú te descargas una aplicación que se llama teleprompter y te sale el texto, te grabas con la cámara frontal y te sale el texto en la pantalla. Eso sí, el guión lo tienes que hacer tú. Al final es algo de tu cosecha, pero puedes leer en la pantalla y te va a facilitar mucho las cosas porque vas a ir leyendo, te vas a ir distrayendo del hecho de que te esté grabando la propia cámara y vas a poder leer con tranquilidad algo que has escrito tú, algo que dominas y que al estar tranquilo y relajado porque te va saliendo el texto progresivamente, te puedes permitir el lujo de modular la voz y demás. Yo creo que muchas veces el bloqueo está ahí, y me planto en la cámara y ¿ahora qué? ¿Y que me tiene que salir todo el discurso del tirón? Eso bloquea mucho, sí. Yo creo que también hay gente que no llega ni a ese punto de sentarse delante de la cámara. Y ya para acabar el podcast, a mí una frase que me mola mucho y es que como que si tú mañana te mueres, pasado mañana todo el mundo va a estar pensando dónde va a cenar. No sé si alguna vez lo he dicho creo que ya alguna vez lo he mencionado. Entonces, es como pensar eso me ayuda a una barbaridad para todo, ¿sabes? Para Que no mostrarte... somos, para ser humildes, que no somos imprescindibles. Cada uno es el protagonista de su historia. Eso se lo he escuchado Eugenio ayer hace bastantes años y me ha ayudado mucho a lo largo del tiempo. Es como, tú eres tu propio héroe. Y nosotros nos creemos que somos el héroe de la peli de cada uno, ¿no? De que tú estás en tu peli y yo soy tu héroe, como yo soy mi héroe en mi peli o viceversa. Y realmente no es así. O sea, cada uno mira por su culo y te das cuenta de que ¿qué es eso? Que literalmente mañana te mueres y pasado se va a acordar de ti tus padres y dos amigos, ¿sabes? Lo podemos ver, tema reciente, el terremoto de Venezuela. Gente que te publica un par de historias compartiendo vídeos tal, y la siguiente historia que hay una hora después es de vacaciones en la playa. Que está bien, ¿eh? Ojo. No, claro. Pero es frívolo, al fin y al cabo. Pero al final es la realidad. Es la realidad. O sea, si a ti no te ha tocado de cerca, que no sea tu familia, tú claro, a la semana siguiente no estás pensando quién se está acordando ahora de la Dana. Nadie. Los que viven allá, los que igual todavía tienen
el barranco lleno de basura porque no se ha terminado de limpiar, o qué sé yo. Claro, el que se le ha muerto el padre. O que se le ha muerto el ahogado. padre, claro. Entonces al final es eso, que a la gente se la sudas. O sea, y muchas veces no sé con quién lo hablé o quién me lo dijo, no sé, como que no es una cagada en historias o no sé qué, que da igual, ¿sabes? Si nadie lo ve. Si es que subes un vídeo y cada vez la gente presta menos atención, bastante que haya llegado gente hasta aquí. Entonces eso, que animaros, que os vais a arrepentir más de no hacer nada que del hecho de hacer y hacer mierda. Yo creo que el consejo es hacer mierda hasta que la mierda deje de ser mierda. Pero hay que empezar haciendo mierda, pues si no, no vas a acabar haciendo algo decente. Hostia, hay un cuadro, ya he visto que tengo un cuadro un poco excéntrico ahí en la escalera. Me quería comprar uno, tío, que el fondo eran como unas flores, pero estaba escrito como con brocha, do epic shit. O sea, haz mierda épica. Y ese me lo quiero pillar. A mí me mola mucho eso, tío. Creo mucho firmemente en hacer, tío. O sea, el podcast, por ejemplo, ahora va a ser jodido sacar uno a la semana. Si hay que hacer un podcast de 20 minutos, me sentaré delante, haré uno hablando solo y a tomar por culo. Que sea una puta mierda, pero no perder la dinámica, y si lo ven 10, que lo vean 10, pero el prometerte y no fallar me parece, vamos, fundamental. Y al final, joder, pues nuestros podcasts muchas veces les perdemos, les tenemos que recuperar, pero hay algún podcast decente, ¿no? Entonces, bueno, es eso, hacer mierda y ya está, y no hay más. Y nada, os dejaremos por debajo pues los Instagrams, el de Gardi sobre todo, el mío pues también como siempre, también mi código live, pero ¿tú tienes algún código o algo que quieras aprovechar? Nada, tío. ¿No tienes suple ahora? No. Hostia, estás en nunca he colaborado con empresas. Ah, hostia, pero ¿por qué no quieres? Porque no me han escrito y yo tampoco. O sea, sí que en Cultura Gym sí que hemos trabajado con Big, ¿no? Pero ya está. No es algo que... Bueno, en verdad está mejor muchas veces. Si no tienes que... Sin más. Si le tengo que recomendar algo a algún cliente, qué es lo mejor que puede ofrecer Life Pro de esto, si de otro suplemento Big o cualquier otra lo tiene mejor, pues recomendaré ese y ya está. Esas dos, porque ya... Sí, tío. Sí, básicamente Big y Life Pro, tío. Pues eso, entonces tenéis el código de Life Pro Alonso, como siempre. Y nada, espero que os haya molado. Habrá otro de la fatiga. Que sí. Habrá otro más tarde de la fatiga. Así que nada, un abrazo y hasta la próxima semana.